Buenas tardes, profesor. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de quinto cuatrimestre. Estamos cursando la asignatura de Mecánica y Materiales. En este caso, nosotros estamos enfocados en la unidad 1, titulada Esfuerzos, y les vamos a hablar sobre el tema 1.3, que es propiedades mecánicas de los materiales y su importancia en el comportamiento de las estructuras. En este caso, mi equipo está conformado por Barragán Tiburcio Mir Santiago, López Muñoz Jennifer y Pérez Cruz Roberto José Mauricio. Vamos a empezar por definir qué son las propiedades mecánicas. En este caso, en primera instancia, una propiedad es aquella cualidad propia u original de algo, es decir, que es característica de él, que nadie más la tiene. Determinan el comportamiento de los materiales bajo la acción de fuerzas externas. Pueden ser continuas, discontinuas, estáticas o dinámicas o incluso cíclicas. En este caso, todos los materiales, sobre todo los de construcción, están expuestos a ciertas cargas, sobre todo externas, que afectan de cierto modo su estructura y obviamente que se deforman. En algunas ocasiones, los estudios mecánicos permiten ver qué tan resistentes son ante estas fuerzas o si en dada ocasión pues no llegan a cumplir con aquellas especificaciones que existen dentro de la construcción. Son especialmente importantes como ingenieros civiles para poder elegir el material del cual debemos emplear para la construcción de las diferentes partes que conforman tanto la cimentación como la superestructura o la subestructura y superestructura. ¿De qué dependen las propiedades mecánicas? Como número uno, es la constitución de los elementos más simples del material, como son sus átomos y los enlaces que hay entre los mismos. La estructura cristalina del material, si la tiene, las características químicas del material, las del ambiente en las que se encuentran. Bueno, estas propiedades son de suma importancia. ¿Por qué? Porque de ello nos va a determinar los materiales a ocupar en nuestras construcciones, y dependiendo del estudio que previamente se haga para saber el ambiente en el que nos encontremos, ya sea húmedo, caluroso, de viento o incluso de nieve, ya que esto pues nos va a ayudar a elegir mejor nuestros materiales para nuestra construcción y también para nuestras cimentaciones, ya que en algunos subsuelos tenemos un nivel freático muy alto, y si no metemos un material adecuado, pues esto nos va a empezar a corrosionar lo que es nuestro acero y hasta nuestro mismo concreto, y lo que va a hacer que se va a debilitar nuestras construcciones. Y pues más que nada nosotros siempre como ingenieros debemos preservar y tener la integridad física de los usuarios que habitan nuestros espacios que diseñamos. Sobre todo tenemos que tomar en cuenta que como ingenieros civiles debemos cumplir con lo que serían las cuestiones de factibilidad, ya que las fuerzas exteriores tienden a alterar el equilibrio de nuestros materiales. En las construcciones sabemos que cada parte que constituye pues sí, los inmuebles están expuestas a cargas externas como internas, en este caso cargas muertas o cargas vivas constantemente. Entonces se tiene que tomar mucho en cuenta para saber qué tipo de material emplear y cumplir con la resistencia que se pide.
Las fuerzas que actúan sobre los cuerpos son dos. Se mencionan las fuerzas estáticas, también llamadas isométricas, es la que se realiza contra un objeto inamovible, como por ejemplo empujar una pared. Es un esfuerzo, váyase, un tanto innecesario, debido a que, como en el ejemplo se explica, no se puede mover. Por más fuerza que le pongas, no se puede mover. Al haber una fuerza que sería una sobrecarga, tendría que haber un problema físico, lo cual sería romperse la pared o que en una losa que tenga para una carga de 1 tonelada o 2 toneladas y demás, se hace un cálculo para ver las cargas vivas y muertas que van a haber en ese mueble, para posterior su habitabilidad y que no hayan este tipo de problemas, debido a que sí han habido varios factores que perjudican a las instalaciones, como puede ser un peso mayor del cual se tiene previsto y perjudica la acción. Dinámicas es resultado de una contracción isométrica que se genera desplazando de toda la estructura. En un desplazamiento de toda la estructura, pues cabe recalcar que podría ser un sismo, el cual tiene una fuerza que afecta al inmueble y perjudica las instalaciones, ahí a su estructura, subestructura y cimentación. Bueno, aquí estamos hablando de que nuestros inmuebles, como tal, en conformación con todos los tipos de materiales que vamos a emplear, van a estar expuestos tanto a cargas estáticas y dinámicas. Las estáticas tienen que ver con la cuestión de ir armando diferentes plantas o la construcción de diferentes plantas en una sola edificación, y las dinámicas, como mi compañero lo acaba de mencionar, tienen que ver con los sismos, ya que tenemos que poner mucha atención en los estudios mecánicos en nuestros materiales para poder evitar que estos sufran pérdida de resistencia. Las propiedades mecánicas fundamentales en ingeniería civil son las siguientes: son la resistencia, la deformabilidad y la dureza. La resistencia es la capacidad para soportar determinados esfuerzos sin romperse. Este punto lo tenemos que tener muy presente y muy claro a la hora de nosotros hacer nuestros diseños estructurales, aparte de saber qué materiales empleamos para que todos hagan un solo cuerpo, una sola estructura que beneficie más que nada a la integridad de las personas y a un buen funcionamiento de la obra. Esta resistencia va a ser la que vamos a priorizar. ¿Por qué? Porque tenemos cargas de distintos puntos, de distintas cosas, hasta de nosotros mismos, de como son nuestras cargas vivas, nuestras cargas muertas. Y si le metemos más peso, como lo mencionó nuestro compañero, del que está diseñado, pues lo vamos a hacer fallar. Vemos un claro ejemplo lo que pasó con la línea del metro. No calcularon bien lo que fueron sus resistencias, los materiales empleados, y pues colapsó. La deformabilidad es la propiedad de variar su forma sin cambiar de estado. ¿Esto qué nos quiere decir? En nuestros cálculos posiblemente hay un cierto rango de deformación, pero este elemento nunca va a cambiar de ser en estado sólido, nunca va a ser en un estado gaseoso ni en un estado líquido. ¿Por qué? Porque sus moléculas están unidas y no permite que se rompan. Y la dureza es lo que siempre también buscamos en algún elemento, que sea duro,
con rigidez, y esto nos indica que la cohesión del cuerpo, que es la cohesión, es la resistencia a la separación de los átomos o moléculas de un material. Existen diferentes tipos de esfuerzos mecánicos que generalmente se ven en ensayos o pruebas de resistencia que se le realizan a los materiales. Sobre todo esto sucede en lo que serían concretos simples y concretos armados. De primera instancia, el esfuerzo es toda fuerza o par de fuerzas que actúan sobre un cuerpo material tendiendo a deformarlo. Es decir, es la actuación de diferentes fuerzas, pueden ser externas o internas. El esfuerzo atracción es el primero. En este caso es la propiedad que tiene un material a ser roto de cierta manera en lenguaje un poco más convencional por acción de esfuerzos mecánicos. Los esfuerzos mecánicos serían fuerzas que actúan sobre él, es decir, que está sometido a tensiones y deformaciones asociadas que tienden sobre todo a alargar o estirar el material, es decir, son dos fuerzas que actúan en diferente dirección. Estas pruebas sobre todo se ven más comunes en lo que sería el acero, ya que va a estar expuesto a diferentes movimientos, sobre todo cuando se trata de sismos. Entonces, en este caso se mide la resistencia con lo que se le llama el esfuerzo de tracción. Son dos fuerzas que actúan en sentidos opuestos. El esfuerzo a compresión es lo contrario. En este caso también se le realiza lo que sería sobre todo el acero. Se realizan más este tipo de ensayos. Serían las tensiones y deformaciones que se juntan en un sistema de fuerzas que tienden a reducir las dimensiones del material, es decir, reducen su volumen y hacen que se ponga a prueba de cierta manera la resistencia a compresión, es decir, son dos fuerzas que van en igual sentido y en este caso hacen que reduzca su volumetría del material. En las resistencias existe la resistencia a flexión, que es la capacidad de resistir una serie de cargas que siempre van a ser de forma vertical. Esto se realiza sobre todo, son estudios estructurales o cálculos estructurales, ya que al momento de realizar o de planear la construcción, sobre todo de edificios, se ve que son diferentes cargas que actúan verticalmente, porque estamos hablando de diferentes plantas que van a haber sobre él a lo largo del eje longitudinal. En este caso se evita el alargamiento, pero en este caso se hace una cuestión cóncava, sobre todo también ahí se ve muchísimo en la construcción de las losas, ya que estas están expuestas a flexión, entonces se tiene que evitar que estas sufran este cambio de que sean como tipo elásticas y se forme esa parte cóncava, porque pues entonces querría decir que está perdiendo resistencia y que los materiales empleados no fueron los adecuados. Ductibilidad. Se denomina material dúctil a aquel que al llegar a rotura ha sufrido deformaciones grandes. Para que llegue a una deformación tan grande como para que se pueda romper una varilla, pues la varilla se considera un material dúctil. Tan es así que se puede doblar para poder hacer las parrillas de losa, para los castillos y demás. Tiene que haber una deformación, pero al haber esta parte de llegar a un punto que pueda quebrarse ese material, pues ya estaríamos rompiendo con su función. Dureza, capacidad de un material para oponerse a ser deformado en su superficie por la acción física de otro. El material utilizado para este ejemplo
son las cimentaciones electrosoldadas. Esta parte son placas metálicas que constituyen a una construcción y que en su manejo y en su utilización carecen de esa deformación y se oponen a esta parte de la acción de deformidad. En la construcción estamos hablando de materiales o dúctiles cuando hablamos de acero, cuando hablamos de lo que sería alambre recocido y los estribos, ya que estos tienen la capacidad de deformarse sin llegar a romperse. Entonces, pues por eso es que el acero tiende a poder tener ciertos dobleces, y en esos dobleces, pues obviamente son a ciertas especificaciones que también existen respecto a los armados, ya que cumplen con cuestiones de factibilidad. ¿Por qué son importantes en el comportamiento de las estructuras? En este caso, como ingenieros civiles, nos vamos a dedicar a armar estructuras tanto metálicas como de concreto. Nosotros nos vamos a dedicar a hacer el cálculo de estas, y las características más importantes o su importancia radica en que permiten valorar los materiales, en este caso para ver si cumplen con los requisitos de factibilidad y de resistencia, sus aplicaciones, y aseguran que cumplan con la finalidad con la que fueron diseñados. En este caso, por ejemplo, los tableros de los puentes, las vigas, la finalidad con la que son diseñados, obviamente que es con resistir cargas que se manifiestan en forma de fuerzas, pueden ser verticales, horizontales o incluso triaxiales. Se pueden detectar los defectos en componentes, que en este caso son las estructuras, que sufren en ocasiones fallos, como fracturas o deformaciones. En este caso, pues serían pérdidas de resistencia por sobrecargas, ya que pues no se emplearon los materiales adecuados, porque tal vez no hubo con anterioridad pues pruebas de resistencia o ensayos. En este caso es por el efecto de las fuerzas, de tensiones, e incluso pueden ser corregidos dependiendo del inmueble o de la estructura civil de la que se está hablando. Un ensayo de tensión estático nos sirve para determinar el punto de rotura de un material y su deformación. Esto igual se realiza a partir de cálculos matemáticos. Los ensayos de compresión estática determinan la respuesta de un material al aplastamiento o a la carga de tipo soporte. En este caso sería a fuerzas de compresión, estaría expuesto a nuestro material y se ve qué tan resistentes son de acuerdo a la aplicación que va a tener. En este caso, pues pueden ser las vigas con las que en ocasiones está construida o constituida una losa o un puente. Son pruebas cuantitativas capaces de medir la propensión de un material a propagar una grieta. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, cuando vemos un asentamiento, se forma una grieta en 45 grados. Cuando nos indica eso, pues nos quiere decir que pues, ya nuestro elemento está fallando en algún punto de la estructura o de la cimentación. Pero ahí lo vemos, nos lo marca mucho, y porque tenemos que saber si nuestro material es apto para a lo mejor resistir ese tipo de cuestiones, ese tipo de asentamientos, qué tan factibles son para resistir esas cargas. Otro punto es, indican la respuesta de deformación de un material a las fuerzas aplicadas tangencialmente. Es como lo estaba ahí mencionando, o sea, tenemos fuerzas que se nos aplican y nuestros materiales tienen que ser de suma calidad para poder resistir todo ese tipo de cargas.
utilizándolos en conjunto. Nos dice que calcular la energía necesaria para la fractura de la barra y en consecuencia la resistencia al impacto. Todas estas pruebas son de suma importancia y muy necesarias porque hacemos previamente para saber nuestra resistencia en los elementos ya conformados con nuestros distintos materiales. Y son indispensables a la hora de precedir el comportamiento de los materiales, prevenir fallos o aportar soluciones. Lo vuelvo a mencionar, hacemos estas pruebas previas. ¿Para qué? Para que nos den un rango de tiempo para poder actuar de la mejor forma, ya sea en solución de algún problema, en alguna falla, o prevenirlas, incluso prevenir que no sucedan. Sobre todo estas fallas se pueden manifestar o pueden ser detectadas a simple vista porque comienzan a perder esa resistencia de flexión, es decir, tienen una sobrecarga y sobre todo son previas porque se tiene que tomar en cuenta qué tipo de obra civil va a ser, porque por ejemplo para una carretera somos conscientes de que van a pasar diferentes tipos de automóviles con diferentes tipos de cargas, que en este caso pues serían cargas vivas y cargas muertas, y pues obviamente se tiene que tomar en cuenta para poder determinar qué tipo de materiales vamos a utilizar. Por lo tanto, las propiedades mecánicas solamente tienen que ver con esa respuesta que tienen los materiales al actuar sobre ellos ciertas fuerzas. Y es todo. Agradecemos su atención.